La vía del sí mismo. En 1918, Jung escribió un artículo titulado Sobre lo inconsciente, donde observó que todos nosotros nos hallamos entre dos mundos, el mundo de la percepción externa y el mundo de la percepción de lo inconsciente. Esta distinción describe su experiencia en ese tiempo. Escribió que Friedrich Schiller había proclamado que la aproximación de estos dos mundos se producía a través del arte. En contraste, Jung sostenía, pues opino que la unión de la verdad racional y la irracional se produce menos en el arte que en el símbolo, puesto que en la esencia del símbolo coinciden los dos aspectos, el racional, acorde a la razón, y el irracional, no acorde a la razón. Los símbolos, sostenía él, emergían desde lo inconsciente, cuya función más importante era precisamente la creación de símbolos, mientras que la función compensatoria de lo inconsciente siempre estaba presente. La función creadora de símbolos únicamente estaba presente cuando estábamos dispuestos a reconocerla. En este punto advertimos cómo continuó evitando considerar su producción como arte. No era el arte sino los símbolos lo que aquí poseían una suprema importancia. En el Liber Novus se representan el reconocimiento y la recuperación de este poder creador de símbolos. El libro describe el intento de Jung por comprender la naturaleza psicológica del simbolismo y por contemplar sus propias fantasías simbólicamente. Concluye que lo que fue inconsciente en una determinada época solo es relativo y cambia. Lo que se requiere ahora es la transformación de la cosmovisión de acuerdo con los contenidos eficaces de lo inconsciente. De este modo, la tarea que se le presentaba era la de traducir las concepciones obtenidas a través de su confrontación con lo inconsciente, expresadas de una manera literaria y simbólica en el Liber Novus, a un lenguaje que fuera compatible con la perspectiva contemporánea. El siguiente año presentó un artículo en Inglaterra ante la Sociedad de Investigación Psíquica, de la cual era miembro honorario, sobre los fundamentos psicológicos de la creencia en los espíritus. Jung diferenciaba entre dos situaciones en las cuales lo inconsciente colectivo se volvía activo. En la primera lo hacía a través de una crisis, el colapso de sus esperanzas y expectativas en la vida de un individuo. En la segunda se activa en épocas de gran convulsión social, política y económica. En tales momentos, los factores suprimidos por las actitudes unilaterales se acumulan en lo inconsciente colectivo. Los individuos fuertemente intuitivos se vuelven conscientes de tales factores y tratan de trasladarlos a ideas comunicables. Si triunfan en su cometido, alcanzan resultados redentores. Los contenidos de lo inconsciente tienen un efecto perturbador. En la primera situación, lo inconsciente colectivo podría reemplazar la realidad, lo cual es patológico. En la segunda situación, el individuo puede sentirse desorientado, pero ese estado no es patológico. Esta diferenciación sugiere que Jung llamó a su propia experiencia con el segundo rótulo, es decir, la activación del inconsciente colectivo, gracias a una convulsión cultural general. El miedo a una demencia inminente en 1913 radica en su fracaso para comprender esta distinción. En 1918 presentó una serie de seminarios en el Club Psicológico sobre su trabajo acerca de la tipología. En esta época llevaba a cabo una importante investigación académica sobre el tema. En 1921 desarrolló y expandió los contenidos articulados en varios ensayos. En cuanto a la elaboración de los tópicos del Liber Novus, el problema de los tipos en la poesía, la cuestión de fondo, discutida aquí, era cómo el problema de los opuestos podía resolverse a través de la producción del símbolo unificador o reconciliador. Este constituye uno de los temas centrales del Liber Novus.
Jung presentó un análisis detallado sobre el tema de la resolución del problema de los opuestos en el hinduismo, el taoísmo, en Meister Eckhart y contemporáneamente en el trabajo de Carl Spitteler. Este capítulo también puede ser leído en términos de una meditación sobre algunas de las fuentes históricas que moldearon directamente sus concepciones en el Liber Novus. También anuncia la introducción de un importante método. En lugar de discutir directamente el tema de la reconciliación de los opuestos en el Liber Novus, busca analogías históricas y las comenta. En 1921, el sí mismo emergió como concepto psicológico. Jung lo define como sigue. En la medida en que el yo es solo el centro de mi campo de conciencia, no es idéntico a la totalidad de mi psique, sino que es meramente un complejo entre otros complejos. De ahí que yo establezca una distinción entre el yo y el sí mismo, por cuanto el yo es solo el sujeto de mi conciencia, pero el sí mismo es el sujeto de mi psique entera, también por tanto de la psique inconsciente. En este sentido, el sí mismo sería una magnitud ideal que incluye en sí el yo. El sí mismo gusta de aparecer en la fantasía inconsciente como personalidad de orden superior o personalidad ideal, a la manera como aparece Fausto en Goethe y Zaratustra en Nietzsche. Jung equiparó la noción hindú de Brahman, Atman, con el sí mismo. Al mismo tiempo proporcionó una definición del alma. Sostuvo que ella posee cualidades que son complementarias a la de la persona y que posee aquellos rasgos de los que la actitud consciente carece. Este carácter complementario del alma afectaba también su carácter sexual, de modo que un hombre tenía un alma femenina o ánima y una mujer poseía un alma masculina o animus. Esto se correspondía con el hecho de que los hombres y las mujeres tenían rasgos tanto femeninos como masculinos. También señaló que el alma daba lugar a imágenes que eran consideradas sin valor alguno desde la perspectiva racional. Había 4 formas de utilizarlas. Su más inmediata posibilidad de utilización es la artística, si se dispone de capacidad de expresión artística. Una segunda posibilidad de utilización es la especulación filosófica. Una tercera, la especulación cuasi religiosa, que conduce a la herejía y a la formación de sectas. Y una cuarta posibilidad es el empleo de las fuerzas que hay en las imágenes para toda forma de libertinaje. Desde esta perspectiva, la utilización psicológica de estas imágenes representaría una quinta forma. Para que ello funcione, la psicología debe distinguirse claramente del arte, la filosofía y la religión. Se da cuenta de esta necesidad en el rechazo que Jung hace de las otras alternativas. En los siguientes libros negros continúa elaborando su mitología. Las figuras se desarrollan y transforman unas en otras. La diferenciación de las figuras va acompañada por su coalescencia. Se llega a considerarlas como aspectos de los componentes subyacentes de la personalidad. El 5 de enero de 1922 sostuvo una conversación con su alma respecto tanto de su vocación como del Liber Novus. Yo, siento que tengo que hablar contigo. ¿Por qué no me dejas dormir ya que estoy tan cansado? Siento que la perturbación proviene de ti. ¿Qué te motiva a mantenerme despierto? Alma, ahora no es tiempo de dormir, sino que despiertes y prepares cosas importantes en el trabajo nocturno. La gran obra comienza. Yo, ¿qué gran obra? Alma, la obra que debe ser hecha ahora. Es una obra grande y difícil. No hay tiempo para dormir si no encuentras tiempo durante el día para dedicarte a la obra. Yo, pero yo no tenía idea de que estaba haciéndose algo así. Alma, pero podrías haberlo notado por el hecho de que ya hace mucho tiempo he estado perturbando tu sueño. Has estado demasiado inconsciente desde hace mucho tiempo ya. Ahora tienes que ir a un nivel superior de conciencia. Yo, estoy preparado. ¿De qué se trata? Habla. Alma, debes escuchar. No ser más un cristiano es sencillo, pero ¿qué hay después?
pues han de venir más cosas. Todo espera por ti. ¿Y tú? Tú permaneces mudo y no tienes nada para decir, pero debes hablar. ¿Por qué has recibido la revelación? No debes esconderla. ¿Te preocupas por la forma? ¿Ha regido alguna vez la forma allí donde se trata la revelación? Yo. Pero, ¿no quieres decir, por cierto, que debo publicar lo que he escrito? Eso sería ciertamente una desgracia. ¿Y quién habría de comprenderlo? Alma. No, escucha. No debes romper un matrimonio, a saber el matrimonio conmigo. Nadie debe ser colocado en mi lugar. Quiero gobernar sola. Yo. ¿Así que quieres gobernar? ¿De dónde tomas el derecho para tal atrevimiento? Alma. Tengo este derecho pues yo te sirvo a ti y a tu llamado. De igual forma podrías decir que tú vienes primero, mas sobre todo tu llamado viene primero. Pero, ¿cuál es mi llamado? Alma, la nueva religión y su anunciación. Yo. Oh Dios, ¿cómo he de hacer eso? Alma, no tengas tan poca fe. Nadie lo sabe tan bien como tú. Nadie que pueda decirlo tan bien como tú. Yo. ¿Quién sabe si no mientes? Alma. Pregúntate a ti mismo si miento. Yo digo la verdad. Su alma intencionalmente lo urgía aquí a publicar su material, a lo cual él se resistió. 3 días después, ella le comunicó que la nueva religión se expresa solo visiblemente en la transformación de las relaciones humanas. Las relaciones no permiten ser reemplazadas por el conocimiento profundo. Por otra parte, una religión no consiste solo en conocimiento, sino que en su nivel visible es un nuevo ordenamiento de los asuntos humanos. Por lo tanto, no esperes más conocimiento de mí. Conoces todo lo que debe ser conocido acerca de la revelación manifestada, pero aún no debes vivir todo lo que debe ser vivido en este momento. El yo de Jung replicó: puedo entender esto completamente y aceptarlo. Sin embargo, permanece oscuro para mí de qué forma el conocimiento puede ser transformado en vida. Debes enseñarme esto. Su alma dijo: no hay mucho que decir acerca de esto. No es tan racional como está inclinado a pensar. La vía es simbólica. La tarea que enfrenta Jung es la de cómo realizar y corporizar en su propia vida lo que había aprendido a través de su autoinvestigación. Durante este periodo, los temas de la psicología de la religión y la relación entre religión y psicología se volvieron cada vez más prominentes en su obra, comenzando por su seminario en Paul Seat, en Cornualles, en 1923. Intentó desarrollar una psicología del proceso de creación religiosa. Antes que proclamar una nueva revelación profética, su interés radicaba en la psicología de las experiencias religiosas. La tarea consistía en describir la traducción y la transposición de la experiencia luminosa de los individuos en símbolos y eventualmente en los dogmas y credos de las religiones organizadas, y finalmente estudiar la función psicológica de tales símbolos. Para que tal clase de psicología del proceso de creación religiosa tuviese éxito, era esencial que la psicología analítica, mientras proveía una afirmación de la actitud religiosa, no sucumbiese a convertirse ella misma en un credo. En 1922, Jung escribió un artículo sobre la relación de la psicología analítica con las obras de arte poéticas. Diferenció 2 tipos de obras. La primera, que provenía enteramente de la intención del autor, y la segunda, que se apoderaba del autor. Ejemplos de tales obras simbólicas eran la segunda parte del Fausto de Goethe y el Zaratustra de Nietzsche. Sostenía que estas obras surgían de lo inconsciente colectivo. En tales casos, el proceso creativo consistía en la activación inconsciente de una imagen arquetípica. Los arquetipos liberaban en nosotros una voz que era más fuerte que la nuestra. Quien habla con imágenes primigenias habla como con 1000 voces, aprende y supera, encumbra el destino personal transformándolo en destino de la humanidad.
liberando así también en nosotros esas fuerzas benefactoras que desde tiempos inmemoriales han permitido a la humanidad escapar a los peligros y soportar la noche más larga. El artista que produce tales obras educa el espíritu de la época y compensa la unilateralidad del presente. Al describir la génesis de esas obras simbólicas, Jung tiene evidentemente sus propias actividades en mente. Así, mientras Jung se rehusaba a ver el Liber Novus como arte, las reflexiones sobre su composición constituyeron, no obstante, una fuente crítica de sus posteriores concepciones y teorías sobre el arte. La cuestión implícita que este artículo plantea es si la psicología puede servir para esta función de educación del espíritu de la época y de compensación de la unilateralidad del presente. De allí en adelante llegó a concebir la tarea de su psicología precisamente de esa manera. El Liber Novus es de fundamental importancia para entender la aparición del nuevo modelo de psicoterapia de Jung. En 1912, en Transformaciones y símbolos de la libido, consideró la presencia de fantasías mitológicas como las que están presentes en el Liber Novus, como signos de que se destrababan los niveles filogenéticos de lo inconsciente y como un indicativo de esquizofrenia. Por vía de su autoexperimentación, corrigió radicalmente esta posición. Lo que ahora consideraba crítico no era la presencia de ningún contenido particular, sino la actitud del individuo hacia él, y en particular, el hecho de que si ese individuo puede hacer encajar un material de ese tipo en sus cosmovisiones. Esto explica por qué, comentó en su epílogo al Liber Novus, que, para el observador superficial, la obra parecía una locura, y de eso mismo pudo haberse tratado si hubiese fallado en contener y comprender las experiencias. En el capítulo 15 del Liber Secundus presenta una crítica a la psiquiatría contemporánea, en la que subraya su incapacidad para diferenciar la experiencia religiosa o locura divina de la psicopatología. Si bien el contenido de las visiones o fantasías no poseía valor de diagnóstico, sostuvo que, de todas formas, era esencial observarlas cuidadosamente. Jung desarrolló nuevos conceptos respecto de los objetivos y los métodos de la psicoterapia a partir de sus experiencias. Desde sus comienzos hasta el final del siglo XIX, la psicoterapia se había ocupado principalmente del tratamiento de desórdenes nerviosos funcionales o neurosis, como llegaron a ser conocidas. De la Primera Guerra Mundial en adelante, Jung reformuló la práctica de la psicoterapia, que ya no solo se ocupaba del tratamiento de la psicopatología, sino que se convirtió en una disciplina para permitir el más elevado desarrollo del individuo, al fomentar el proceso de individuación. Esto tuvo consecuencias de gran alcance, tanto para el desarrollo de la psicología analítica como para la psicoterapia en su totalidad. Para demostrar la validez de los conceptos derivados en el Liber Novus, Jung intentó mostrar que el proceso desarrollado en él no era único y que los conceptos que desplegaba allí eran aplicables a los demás. Para poder estudiar las producciones de sus pacientes, compuso una gran colección con sus pinturas, para que no se desprendiesen de sus imágenes. Generalmente les pedía a los pacientes que hicieran una copia para él. Durante este periodo, continuó instruyendo a sus pacientes sobre cómo inducir visiones en estado de vigilia. En 1926, Christiana Morgan acudió a Jung por análisis. Ella se había visto atraída por sus ideas al leer tipos psicológicos y se dirigió a él para que la ayudase con sus problemas, con las relaciones y con sus depresiones. En una sesión de 1926, Morgan tomó nota del consejo que le dio Jung sobre cómo producir visiones. Bien, usted verá, estas son muy vagas como para que yo sea capaz de decir algo al respecto.
Ellas son solo el comienzo. Al principio usted solo utiliza la retina del ojo para poder objetivar. Entonces, en lugar de conservar la imagen o forzarla a irse, usted solo debe mirarla. Ahora, cuando mira esas imágenes, usted debe aferrarse a ellas y ver hacia dónde las llevan, cómo cambian. Debe intentar introducirse usted misma en la imagen, para convertirse en uno de los actores. Cuando yo empecé a hacer esto, veía paisajes, entonces aprendí cómo colocarme a mí mismo dentro del paisaje, y las figuras querían hablar conmigo y yo les respondía. La gente dice, tiene un temperamento artístico, pero era solo que mi inconsciente me estaba balanceando. Ya aprendí a actuar su drama tan bien como el drama de la vida exterior, y por eso ahora nada puede lastimarme. He escrito 1000 páginas de material surgido de lo inconsciente. Contó la visión de un gigante que se convertía en un huevo. Jung les describía en detalle sus propios experimentos a sus pacientes y les daba instrucciones de seguir su ejemplo. Su rol era el de supervisarlos al experimentar con sus propios flujos de imágenes. Morgan tomó nota de lo que Jung decía. Ahora siento que debería decirle algo respecto de estas fantasías. Parecen ser más bien tenues y estar llenas de repeticiones de los mismos motivos. No hay en ellas calor y fuego suficiente. Deberían ser más ardientes. Debe permanecer en ellas por más tiempo. Esto significa que usted debe ser su propio yo crítico consciente en ellas, imponiendo sus propios juicios y críticas. Puedo explicarle lo que quiero decir contándole mi propia experiencia. Estaba escribiendo en mi libro y de pronto vi a un hombre de pie, mirando por encima de mi hombro. Uno de los puntos dorados de mi libro levantó vuelo y le pegó en un ojo. Me preguntó si se lo sacaría. Le dije que no a menos que me dijese quién era. Él me dijo que no lo haría. Verá, yo ya sabía eso. Si hubiese hecho lo que me pedía, entonces se hubiese hundido en lo inconsciente, y yo me hubiese perdido el propósito de todo aquello, es decir, por qué había aparecido desde lo inconsciente. Finalmente me dijo que me contaría el significado de ciertos jeroglíficos que se me habían aparecido unos días atrás. Una vez que lo hubo hecho, le quité la cosa de su ojo y se desvaneció. Jung llegó tan lejos como para sugerirles a sus pacientes que preparasen sus propios libros rojos. Morgan lo recuerda diciendo, debo aconsejarle que lo plasme tan bellamente como pueda, en algún libro hermosamente encuadernado. Parecerá como si usted estuviese banalizando las visiones, pero necesita hacerlo, así se liberará de su poder. Si lo hace con esos ojos, por ejemplo, dejarán de atraerla. Nunca debe intentar hacer que las visiones vuelvan. Piense acerca de ello en su imaginación y trate de pintarlo. Entonces, cuando estas cosas se vuelcan en algún libro precioso, usted puede tomarlo y recorrer sus páginas, y para usted esta será su iglesia, su catedral, el lugar silencioso de su espíritu donde encontrará la renovación. Si alguien le dice que es morboso o neurótico y usted le presta atención, entonces perderá su alma, porque en ese libro está su alma. En una carta a J. A. Hilbert de 1929, le comentó su procedimiento. A veces encuentro que es de gran ayuda para poder manejar un caso darle al paciente coraje para expresar sus contenidos particulares, ya sea en la forma de escritura o de dibujo y pintura. Hay tantas intuiciones incomprensibles en esos casos, fragmentos de fantasías que emergen de lo inconsciente, para las cuales casi no hay lenguaje adecuado. Yo dejo que mis pacientes encuentren su propia expresión simbólica, su mitología.